Bueno, entonces nuestro primer modelo o el modelo que vamos a trabajar ahora es el campo magnético de un dipolo. El campo magnético de un dipolo en un 90% se aproxima al campo magnético terrestre. Este campo magnético o este dipolo, este campo producido por este dipolo, se encuentra inclinado más o menos unos 11,5 grados con respecto al eje de rotación. Eso implica que naturalmente el campo magnético terrestre pues no va a coincidir con el campo magnético geográfico. Entonces tenemos nosotros primero esta situación de acá. Fíjense, entonces a esta parte de acá que yo tengo pintado en negro, acá donde voy a dibujar el punto P, este punto P es un punto que está sobre la superficie terrestre. Ese punto P sería la superficie terrestre y esta espira azul básicamente es una espira de corriente. O sea, es decir, nosotros vamos a modelar el campo magnético como si fuera una espira de corriente de forma circular. Esa espira naturalmente pues tiene unas cantidades. Nosotros vamos a colocar acá el ángulo azimutal. Voy a colocarlo acá en negro. Ese es el ángulo azimutal teta. Tenemos acá el ángulo ecuatorial que es el phi. Y acá esto de acá nosotros lo vamos a llamar R'. Este vector de acá. O sea, este que voy a pintar acá. De hecho lo voy a poner en negro y ya vuelvo y lo borro. Este vector de acá lo vamos a llamar R'. ¿Listos? Para que nos quede claro ahí. Entonces ese es R'. Acá vamos a colocar acá un pequeño ángulo, miren acá, que va a ser un d phi. Y acá nosotros tenemos un dl, que es este de acá, que va a ser un dl. Y este dl es básicamente el radio, que es R' por d phi. Bien, acá tenemos un vector R, este vector rojo, lo vamos a llamar el vector R, que es el vector posición desde el centro de la espira hasta el punto en la superficie. Y este vector verde, pues naturalmente es el vector R menos R', ¿cierto? Y la distancia, pues sería la magnitud de ese vector. Entonces, tenemos nosotros primero esta construcción. Vamos acá a construir nuestro vector R. Fíjese que como el punto P está sobre el plano perdón, sobre el plano ZY, entonces en este caso nuestro vector R lo podemos escribir de la siguiente forma. El vector R, lo voy a colocar acá, el vector R va a ser igual a la magnitud, que es R, por las componentes. Esto nos va a quedar 0, seno de teta, coseno de teta, ¿cierto? Porque fíjense que si tenemos este ángulo de acá, que es el teta, el coseno va a quedar en esta parte z y el seno quedaría como en esta parte, sería esta parte de acá, que sería como la paralela al plano. Ah, perdón, porque está sobre el plano, entonces quedaría acá así. Ahí yo me estaba equivocando. Entonces la componente quedaría paralela al plano Y. Es decir, que tenemos componente Z y componente Y únicamente. Entonces voy a borrar esto acá. Y lo que vamos a hacer entonces tenemos es que R va a ser igual a seno para que nos quede esta parte y coseno para que nos quede esta parte de acá. Entonces ya tenemos nosotros esas dos componentes del campo y que estimamos nuestro vector R y pasamos a ir la norma, perdón, entonces quedaría R sobre su norma es igual a 0, seno de teta, coseno de teta. Y este vector nosotros sabemos que es el vector unitario R. Y por lo tanto, entonces nuestro vector unitario nos va a quedar antes de componente 0, seno de teta, coseno de teta. ¿Listos? Bueno, ya tenemos nuestro vector R unitario. Ahora vamos entonces a hallar el vector dl. Ese vector dl, ¿cómo se halla? Pues fíjense que este vector dl está acá. Entonces lo vamos a mirar desde otra perspectiva. Lo vamos a mirar desde, supongamos que va a poner acá un ojito arriba y vamos a mirarlo desde por arriba. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver esta figura que tenemos acá abajo. Entonces acá tenemos nuestro vector dl, que ya sabemos que en este caso es la magnitud, es R' de phi. Tenemos acá este ángulo de acá, que sabemos que es phi. Y acá dijimos que este ángulo era un d phi, un ángulo muy chiquitico. ¿Listos? Entonces, para escribir eso como vector, pues fíjense, yo voy a colocar acá mi sistema de referencia. Este ángulo phi que nosotros tenemos acá, yo lo puedo colocar, ese está acá, ¿cierto? Ese ángulo phi se reproduce ahí. Voy a subir esto un poquitico más para que no nos estorbe. Y voy a colocar ahí el ángulo phi. Entonces acá este ángulo nos quedó acá. ¿Listos?
Es decir, que ese dl como vector, lo voy a escribir acá con el color azul, ese dl va a ser la norma de dl por el vector unitario. En este caso el vector unitario va a ser coseno de phi, ¿cierto? En x va a quedar, en x queda negativo. En y nos queda, pero en x lo que nos quedaría seno, acá nos quedaría seno, yo les pido excusas, acá esto es seno de phi, porque lo es como seno de phi, acá quedaría coseno de phi, 0, ¿cierto? Ese va a ser nuestro vector unitario, fíjense, es escoger este vector, fíjense, el vector está así, ese va a ser el dl, y acá como tenemos ya el ángulo, que es phi, entonces fíjense que acá nos queda el coseno, nos queda en la dirección negativa, pero el seno nos queda en dirección negativa, pero esa es la componente x y esta es la componente y. Entonces nos quedaría ese vector. Y el dl, pues nosotros entonces podemos escribir este dl ya como vector. El dl como tal, sabemos que la magnitud es r' de phi, y lo multiplicamos por el vector unitario que sería menos seno de phi, coseno de phi, 0. ¿Listos? Por lo tanto, si nosotros llegamos a pasar la magnitud r', pues nos queda entonces que dl, bueno, toda esta sería la magnitud, ¿cierto? Si yo quisiera, digamos, dl sobre r' de phi, esto es exactamente igual al decir el vector unitario de L. Es el mismo vector unitario, ¿cierto? Que en este caso va a ser igual al mismo, bueno, démoslo así, entonces nos va a quedar menos seno de phi, coseno de phi, 0. Pero realmente a nosotros nos interesa más trabajar con este de acá, con el dl. Entonces ese dl, si yo lo dejo, digamos, lo podemos dejar así escrito y lo vamos a meter acá dentro de un recuadro. ¿Listos? Lo vamos a dejar dentro de este recuadro. Entonces ya tenemos nosotros nuestro vector dl. Y bueno, ¿y esto por qué nosotros lo estamos haciendo? ¿Por qué hallamos este r? ¿Por qué hallamos este dl? Pues resulta que vamos a hallar una cantidad que se llama el potencial vectorial. Entonces para nuestro caso, el potencial vectorial está dado de la siguiente forma. El potencial vectorial es igual a mu sub 0 i sobre 4pi por la integral de dl sobre r menos r'. Ese es el potencial vectorial. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el potencial vectorial para nuestra espira de corriente, y con este potencial vectorial después vamos a calcular lo que se llama el rotacional de esta cantidad, y eso nos va a dar el campo magnético. Es parecido como al campo gravitacional, cuando cogíamos el potencial gravitacional y al derivarlo, al sacarle el gradiente, nos daba el campo gravitacional. O sea, cogíamos el potencial gravitacional, el gravitatorio, que era el centrífugo más el de atracción, y al derivarlo, a sacar el gradiente, nosotros obteníamos el campo gravitacional, o sea, la aceleración. Entonces acá lo que hacemos es hallar el potencial vectorial, y al sacar el rotacional, eso nos va a dar el campo magnético. Entonces, ya teniendo nosotros esas dos cantidades, fíjense, el dl y el r, lo que vamos a hacer es que lo vamos a meter acá. ¿Listos? Y al meterlo acá vamos a resolver esa integral y vamos a mirar qué nos da ese potencial vectorial. Espero que hasta el momento les haya quedado claro esta primera parte del video, y vamos con la siguiente parte en el siguiente video. Muchísimas gracias.